Cuba está en crisis, estamos revisando la actualidad desde todos los ángulos. José Cohen nos acompaña a esta hora para entender buena parte de un informe que está trascendiendo y que ha salido en The Washington Times. José Cohen, bienvenido, gracias por su tiempo. Gracias, Sánchez Gras. Gracias a usted por la invitación. Hay evidencia múltiple de los vínculos de la dictadura cubana con organizaciones extremistas y con activistas estadounidenses. Cuando hablamos de organizaciones extremistas, en cuanto a estos vínculos, que por supuesto abordan en gran medida el trabajo de inteligencia desde Cuba, ¿qué pasa por su mente? ¿Qué puede describirnos? ¿Cómo podría ilustrarnos cómo es que se ha hecho esto durante tanto tiempo? Bueno, eso ha ocurrido durante los últimos 67 años. Lo único que la administración de Trump es la que ha tomado en serio para dedicar recursos para investigar este proceso. Le voy a explicar exactamente cómo ha sucedido esto y cómo probablemente sigue sucediendo. En el Vedado, en la calle F, entre 15 y 13, existe una oficina de la inteligencia que se llama M8. M8 es la encargada de monitorear y de recibir en Cuba a todas las delegaciones y brigadas que a través del ICAP, que es una entidad de la inteligencia cubana, es un organismo creado intencionalmente con fachada aparentemente civil, pero donde todos sus empleados y sus directivos son colaboradores o agentes de la inteligencia, trabajan para la inteligencia y para la contrainteligencia. Básicamente, ¿cómo funcionan esto? Se forman brigadas de solidaridad con Cuba usando los centros de inteligencia, en este caso de Washington y New York, a través de las universidades y los centros de estudios en Estados Unidos. Se crean brigadas de solidaridad, se invitan a todas estas personas a Cuba. Antes de viajar a Cuba, cada uno de estos miembros tienen que llenar una planilla dándola toda la información, nombre, apellido, dirección, ubicación, a qué se dedican y motivación respecto a la Revolución Cubana. O sea que desde que antes estas personas viajar, ya los oficiales de inteligencia del departamento M8 han estudiado cada uno de los posibles miembros de estas brigadas. ¿Ok? Es cuando reciben, mira cómo funciona, cuando reciben esta información, de acuerdo al interés operativo de cada persona que viaja en esa brigada, se distribuye esta información a cada departamento de la inteligencia. Para poner un ejemplo, si hay alguien vinculado a la industria electrónica, eso se manda para el departamento de espionaje industrial. Si hay alguien estudiando ciencias políticas, eso se manda para el departamento M1. Si hay alguien que trabaja en el metro de New York, eso se manda al departamento M5. Y cada uno de los oficiales de inteligencia con esta información, ¿ok?, esperan a estos brigadistas en Cuba. ¿Cómo funciona? Los oficiales de inteligencia de cada departamento se presentan ante estas personas como simples empleados del ICAP, pero en realidad son oficiales de inteligencia. Y se van al campo, los acompañan en todas las excursiones y se hospedan con ellos donde tengan que hospedarse y crean un vínculo para lograr la caracterización de cada individuo miembro de la brigada y para hacer una cosa que en el término de inteligencia se llama trabajo de influencia. Este trabajo a veces incluso para con el reclutamiento de esa persona en Cuba. Y si no, para con una comunicación directa a través de los oficiales de inteligencia en la embajada de New York y Washington. Y todo esto que tú ves en Estados Unidos y todos estos vínculos con el gobierno cubano de todas estas personas
Incluso esta alcaldesa que fue miembro de la brigada me dijeron que era una gente reclutadora increíble. Bueno, son personas que algunas veces trabajan conscientemente para el servicio de inteligencia, o sea, intencionalmente, y algunas veces se convierten en vínculos útiles, que aunque ellos se hacen los locos y no se sienten vinculados al servicio de inteligencia porque sería muy comprometedor, hacen exactamente lo mismo que cualquier agente, que es atentar contra los Estados Unidos, hacer campañas, crear problemas y situaciones en las universidades, se convierten en agentes indicadores dentro de las mismas universidades, y de ahí nacen los Ana Belén Montes o los Rocha, que siendo un estudiante aparentemente indefenso, con ideas de izquierda, después se gradúan y el mismo servicio de inteligencia se encarga de decirle lo que tienen que hacer para ubicarlos en puntos estratégicos dentro del gobierno de Estados Unidos o de lugares de influencia como el Congreso, el Senado o la prensa. La Ahora, prensa, ¿qué sí, pasa con esa conexión con los grupos extremistas islámicos? Porque toda esta parte es más fluida, pero cuando uno tiene que conectar con extremistas islámicos, y ha estado ocurriendo, el guión yo creo que se complica sobremanera. ¿Hay un entrenamiento para este enlace? ¿Hay un vínculo aparte? claro, es que para lo que nosotros le llamamos extremistas islámicos o terroristas, para el régimen cubano son revolucionarios, gente con una causa revolucionaria, antiimperialista, de países no alineados. Eso es una política histórica. Hezbollah o Hamas, que son unos criminales, que son unos asesinos como el ELN o como la FARC, para Cuba son movimientos revolucionarios, son héroes. ¿Ok? Por eso es que defienden y andan con el paño este palestino. Pero además de eso, ¿ok? Para todos los que han pasado de alguna manera el servicio militar en Cuba, que eso no hay ni que ser oficial de inteligencia, en las sierras y cordilleras de Pinar del Río habían centros de entrenamiento donde se entrenó el Che antes de salir para Bolivia y para África. Ahí mismo, ¿ok? En la zona del Cacho, en todos estos lugares. Y estas personas de Hezbollah, del ELN, que para ahí no hay ninguna diferencia, de los movimientos de la FARC, de los movimientos de liberación en El Salvador, todas estas personas eran entrenadas en la guerrilla, en el entrenamiento guerrillero y además en las escuelas políticas, en los institutos políticos del gobierno cubano para formarlo como marxista, como guerrilleros, unos como operadores de la guerrilla y otros como líderes de la guerrilla. Esta La mayoría, investigación, José Cohen, está sí, hablando también incluso de publicaciones periódicas, o sea, de agencias de noticias, periódicos, medios, como es el caso del Resumen Latinoamericano, que como parte de sus informes y de sus reportajes también estaría enviando información para generar conocimiento o códigos en clave para agentes ya captados por este sistema que están en el exterior y que a través de la publicación reciben al menos indicaciones básicas de por dónde van los tiros. Es impresionante que el mundo del espionaje, que el mundo de captar gente en contra de los Estados Unidos tenga también plataformas que son medios de prensa donde uno está mandándole el reporte a aquel que lo está esperando como quien lee una revista. Yo creo que esto es inédito, ¿no? no, eso es común en el servicio de inteligencia. Cuba lo ha hecho siempre. De hecho, una de las prioridades de Cuba es el reclutamiento de periodistas. De hecho, quiero decirte que es las carreras que más afines son a los oficiales de inteligencia, son las carreras de periodismo, la carrera de derecho, todo lo que tiene que ver. Bueno, en el caso mío era una carrera meramente técnica en matemática, pero era el espionaje industrial. Lo que sí está claro es que yo no creo que para nadie sea un secreto que la prensa es un poder en el mundo. Si tú tienes reclutado a un periodista
haciendo artículos en el New York Times o en Washington Post o en cualquier otro medio, y esas personas sutilmente tergiversan la realidad, las noticias respecto a Cuba, se convierten en un ente de influencia. Y Cuba, repito, no tiene misiles poderosos para atacar a Estados Unidos, por lo menos no puede, no ha podido, no es que no quiera, sí, pero sí se ha encargado de desarrollar una actividad de inteligencia muy agresiva y muy sofisticada, de la cual yo soy testigo, y por eso hoy soy un denunciante de esa realidad. O sea, a mí nadie me está hablando de cómo es que funciona el servicio de inteligencia. Yo vi exactamente cómo funciona todo lo que te estoy explicando y soy testigo del ICAP. El ICAP está en el Vedado también, en la calle 17 entre H e I, muy cerquita del departamento M8 y muy cerquita del departamento de la contrainteligencia frente al Hotel Nacional, que es la encargada de atender fundamentalmente a Estados Unidos. Está bien claro, Resumen Latinoamericano saca artículos y hay pruebas como parte de esta investigación de que muchos de estos contenidos luego son republicados en canales de comunicación que, por ejemplo, están vinculados con Hezbollah, que es una organización terrorista que ahora mismo está muy en el mapa por las negociaciones de las últimas horas en Washington. Hezbollah está desarticulando todo el plan de paz que hay para el Medio Oriente con acciones armadas contra Israel que se están generando en el Líbano, que están desatando, por supuesto, la cólera defensiva de Israel y que al mismo tiempo están fastidiando todo el intento de los Estados Unidos por hacer la paz. Es impresionante porque la última vez que el Congreso de los Estados Unidos tomó nota sobre este problema y dijeron, más adelante hay que seguir mirando esto, fue en el año 2015. O sea, hace casi una década que el Congreso no se está ocupando de lleno en la revisión de examinar las dinámicas de la dictadura cubana en torno a esta realidad. En 10 años, ¿cuánto daño se puede hacer, verdad, Cohen? Bueno, imagínate, mira, hay una cosa, una de las cosas que hace el Servicio de Inteligencia en Cuba es estudiar. Son unos estrategas estudiando cómo desarrollar esa capacidad de influencia y cómo alterar las decisiones internas en Estados Unidos. Esto de prolongar la guerra por parte de Hezbollah, Hezbollah sabe que está provocando a Israel, pero más allá, lo que están es tratando de que Donald Trump luzca como que está fracasando en su intento por lograr la paz en el Medio Oriente o en su guerra contra Irán. Eso está bien calculado. Cada vez que hay una oportunidad lanzan un cohete simplemente para influir internamente, mira lo que te estoy diciendo, para influir en el estado de opinión y de ánimo del pueblo norteamericano. ¿Qué es lo que está pasando en el Medio Oriente? No se acaba esa guerra porque es Hezbollah, porque simplemente provocan. Y no tenga la menor duda que dentro de toda esa estrategia, Cuba, que lleva 67 años pegadito a Estados Unidos, son una de las personas mejores conocedoras de cómo influir en el estado de opinión, aparte de dilatar la situación real a la que está enfrentando Cuba, porque mientras haya una situación en el Medio Oriente, Cuba queda en segundo plano. Entonces todo esto está fríamente calculado. Por eso es que yo hago un llamado a los oficiales de inteligencia que están en todas partes del mundo a que renuncien, a que dejen de servir al régimen, a que dejen de hacerle daño, a que piensen en su familia y en sus hijos. Eso no es cobardía, eso es valentía de servirle a su pueblo. Los oficiales de inteligencia que viven en cualquier parte del mundo saben exactamente cuánto sufre la familia cubana. Ellos no están ajenos a eso. Lo que pasa es que ellos viven por encima de eso. Y el papel de nosotros, si queremos vivir con dignidad, es hacer lo correcto por encima de lo conveniente. Mi llamado es: rompan con el régimen y denuncien para que el mundo sepa realmente qué es lo que ha hecho el régimen cubano en contra del mundo libre y específicamente de Estados Unidos. Los exhorto masivamente a que entren en contacto con los oficiales o las embajadas norteamericanas en todas partes del mundo. No me cansaré de hacerlo, yo lo hice, me siento orgulloso, lo hice desde dentro de Cuba. Ni siquiera había salido yo
de Cuba cuando me atreví a hacer eso. Y les puedo decir que fue la mejor decisión que tomé a pesar de que arriesgué mi vida. Lo hago una llamada porque todos ustedes saben lo que está. Yo estoy hablando de lo que ha ocurrido, lo que yo aprendí hace 30 años, pero ustedes saben lo que está ocurriendo ahora. Y cualquiera de ustedes que rompa con el régimen cubano y explique esto, yo creo que le va a dar mucha razón al mundo de la hostilidad del régimen cubano en contra del mundo occidental y de la libertad y de Estados Unidos, de verdad. Gracias, José Cohen, por su ejemplo, por su tiempo, por su experiencia. Es nuestro consultor para todos estos asuntos. Hemos examinado una investigación profunda publicada en The Washington Times, donde se muestra toda esta red de influencia que tiene décadas de odio y de accionar desde la dictadura cubana. José Cohen, gracias por su tiempo. Lo espero pronto. Gracias a usted, Sánchez. Gracias.